Saludos y bendiciones. Señores, cuando hacemos un análisis de las vidas de las personas que alcanzaron su propósito, siempre entendemos que fue gracias a que ellos pudieron desarrollar y hacer nacer de ellos la versión que los pudo calificar para lograr sus objetivos. Y esto es muy importante poder entenderlo, porque siempre el desarrollo del potencial y de las capacidades que Dios ha puesto en nosotros siempre se logran por medio de un proceso en el cual la vida juega un papel fundamental. Y es bien importante poder comprender que siempre antes del proceso de transformación hay un punto que es el punto fundamental. Es el momento en el cual nosotros decidimos cambiar nuestra mentalidad y empezar a entrar dentro del sistema de transformación en el cual desarrollamos la versión de nosotros para poder alcanzar el propósito. Y siempre este punto fundamental, que es el punto decisivo, que es el punto que marca un antes y un después en nuestra vida, siempre este punto, o casi siempre, este punto fundamental del cual yo les hablo ahora, siempre se manifestó en el pico más alto del nivel del dolor de la prueba o de las pruebas que experimentamos antes de comenzar nuestra transformación. Para que me entiendan con otras palabras, esto quiere decir que estamos hablando, cuando decimos el punto fundamental, estamos hablando de lo que la Biblia le llama volver en sí. Me refiero a ese momento donde ya la persona, por todo el dolor de las circunstancias que pasó en su vida, llegó un momento donde dijo: basta ya. Necesito cambiar mi mentalidad y necesito empezar a dar una transformación en mi vida, porque no aguanto más esta situación. Y un ejemplo bíblico de esto lo podemos ver con el ciego Bartimeo. Dice que él estaba mendigando junto al camino, no estaba en el camino. Dice que estaba mendigando junto al camino. Y dice que precisamente ese punto fundamental, o lo que la Biblia le llama volver en sí, fue el momento aquel donde ya él, cansado de mirar las personas pasar por el camino, sin poder él andar por el camino, y cansado de toda aquella vida, es cuando vemos entonces que Bartimeo, oyendo que Jesús iba pasando por allí, empezó a dar gritos, se echó a andar hacia él, dejó todo lo que tenía, como la capa, que era bien importante para una persona como él. Y aquí es donde podemos ver a alguien que, volviendo en sí, deja todo atrás y empieza a marchar hacia adelante. También el otro ejemplo, y con este ya termino, es el caso del hijo pródigo. Dice la Biblia en uno de los evangelios que después que él lo hubo malgastado todo y que se quedó sin un centavo, dice que trabajando con un señor de aquel lugar donde él estaba, que dice que estaba, se puso a trabajar alimentando cerdos. Dice la Biblia marca un versículo bien importante, dice: y volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay. Iré allá y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, acéptame como uno de tus jornaleros. Entonces, señores, este punto fundamental que yo les digo, que es el momento donde ya nosotros nos cansamos de estar viviendo esa vida bajo los efectos de ese dolor tan grande, de las circunstancias que nos están presionando, es el mismo punto al que la Biblia le llama volver en sí. Señores, este volver en sí
o este punto fundamental es el que ya entonces marca un antes y un después en nuestra vida. Y es donde entonces inicia en nosotros el proceso de transformación, que es donde entonces nosotros empezamos a desarrollar la capacidad y el potencial. Es el momento donde nosotros empezamos a desarrollar de nosotros nuestra mejor versión, con los dones, con los talentos, con las habilidades y las facultades que son los que nos capacitan para poder entonces lograr nuestro propósito. Y el mensaje más importante que les quiero dejar, ese punto fundamental que yo les hablo, o lo que la Biblia le llama volver en sí, señores, tiene en gran parte el nivel de nosotros mismos poder entender y convencernos de ese momento, porque la vida va a estar haciendo su trabajo, que es permitirnos pasar por las circunstancias que nos va a abrir los ojos. Dios va a estar haciendo su trabajo, que es precisamente pasarnos por esa prueba tan dura, pero en realidad es para que nosotros podamos abrir los ojos, podamos volver en sí, y que este punto fundamental que yo les digo sea el momento de nuestra vida donde nosotros podemos marcar un antes y un después, y que es el momento donde nosotros decimos: basta ya de esta vida que voy llevando hasta hoy. A partir de ahora quiero empezar a entrar en este proceso de transformación para lograr el propósito. Señores, ¿hasta cuándo más la vida tendrá que pasarnos por la prueba, pasarnos por el fuego, para que nosotros podamos volver en sí? ¿Hasta cuándo tenemos que estar llegando al nivel de la presión, del dolor y de las circunstancias que estamos atravesando para poder volver en sí, y que este punto sea el punto fundamental donde nosotros podamos marcar el inicio de la transformación que nos llegue a obtener el propósito que Dios quiere para nosotros? Señores, la vida va a estar haciendo su trabajo, pero a nosotros nos cuesta poder entender el momento en el que decimos: basta ya, quiero empezar una transformación, desarrollar mi mejor versión, convertirme en otro tipo de persona y poder lograr el propósito. La vida está haciendo su trabajo, pero depende de nosotros marcar este punto fundamental, o, como le dice la Biblia, volver en sí, y que a partir de ahí comience una nueva temporada de nuestra vida que nos lleve a el propósito. Saludos y más bendiciones.